buenos días a todos y a todas. Gracias por venir a esta rueda de prensa de actualidad. Desde Podemos Andalucía, en el día de hoy, fundamentalmente vamos a abordar dos temas. Por un lado, la situación de la sanidad y, por otro lado, pues la alegría de ver la sentencia de absolución a los bomberos sevillanos. Pero empezando por el principio, un anuncio. Nosotros, desde Podemos Andalucía, nos vamos a sumar a la movilización convocada en Sevilla el próximo 10 de junio en defensa de la sanidad pública, porque, desde luego, los datos hablan por sí solos. Somos los últimos en gasto sanitario en Andalucía y los primeros en precariedad. Y lo dicen las últimas noticias en los últimos días. El informe de estadística del gasto sanitario público elaborado por el Ministerio de Sanidad dice que Andalucía se mantiene un año más como la comunidad con menor gasto sanitario por habitante de España. ¿Cómo explica esto la señora Díaz? ¿Cómo explica esto la señora Díaz? Andalucía tuvo en 2016 un desembolso por habitante de 1.110 euros, casi un 20% inferior a la media nacional, siendo la única comunidad autónoma por debajo de los 1.200 euros por habitante, de manera simbólica. Muy reseñable estos datos que se desprenden de la estadística del gasto sanitario público elaborado por el Ministerio de Sanidad. Desde luego, Andalucía, con lo que destina a la sanidad pública, no es suficiente. Y cuando decimos y nos damos golpes de pecho para defender un sistema de financiación autonómica justa con Andalucía, es para esto, es para blindar los servicios públicos. Y Andalucía destina el 6,2% del PIB a sanidad, frente a Extremadura, otro gobierno del PSOE, donde una de las que más ha avanzado destina el 9,4% del PIB a sanidad. ¿Qué pasa en Andalucía, señora Díaz? ¿Cuál es su problema con la sanidad? ¿Cuál es el problema de la gestión de la sanidad en Andalucía? Cuando vemos no solo la falta de inversión para blindar la pública, sino que además vemos la situación de las trabajadoras de Salud Responde, que trabajan por 250 euros al mes, las trabajadoras que nos cogen el teléfono cuando llamamos al 016, o cuando vemos que la empresa Ferrovial ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo de Sevilla por no respetar la jornada laboral de las trabajadoras a tiempo parcial del 112. Somos los últimos en inversión pública en sanidad y somos los primeros en precariedad laboral. Así que no es de extrañar que desde Podemos Andalucía hayamos lanzado una campaña en defensa de la sanidad pública por nuestra salud. Por nuestra salud. Aquí están nuestras recetas. Estas son nuestras recetas, estas son nuestras propuestas. Nuestras recetas hablan ¿de qué? Hablan de acabar con las listas de espera, hablan de acabar con el copago, hablan de acabar con la privatización encubierta. Estas son nuestras recetas. Estas son nuestras recetas, las que reparten nuestros militantes de los círculos en cada rincón de Andalucía, planteando una alternativa, porque la hay. Y son recetas que se dirigen no solo al Gobierno andaluz, sino también al Gobierno central. Se dirigen a la derogación de las reformas estructurales que están asfixiando nuestros servicios públicos, entre ellos la sanidad. No se lo vamos a permitir y por eso también presentamos en el Parlamento andaluz una propuesta de un 7% para blindar la sanidad pública. Nos alegraría mucho ver cómo al Gobierno andaluz y al resto de fuerzas políticas se hacen eco de propuestas que lo que quieren es blindar en recursos la sanidad y después atajar los problemas de precariedad que sufren nuestros profesionales en defensa de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, que son de verdad los que están tirando el servicio a la espalda. Por eso, propuestas muy concretas, soluciones: derogación total del Real Decreto Ley 16/2012, garantizar por ley un mínimo de financiación del 7% del PIB, cumplimiento de los plazos máximos de espera recogidos en los decretos de la Junta de Andalucía, que es que esto no se debería ni de pedir, deberían hacerlo cumplir, incumplen sus propios decretos. Suelo de inversión del 20% del gasto sanitario total que garantice una atención primaria fuerte, plan de asistencia sanitaria rural que garantice la cobertura de los profesionales sanitarios en las zonas rurales de Andalucía, revisar el transporte de emergencia y los puntos de urgencia 24 horas, si es que son cosas de sentido común, que no debería estar reivindicándolas ningún partido político, pero es que la mala gestión del Gobierno de la señora Díaz hace que tengamos que ponerlas encima de la mesa una y otra vez, revisar el transporte, auditoría pública del grado de cumplimiento de los decretos de garantía y portal de datos de gestión sanitaria, transparencia con los recursos.
Más inversión, más transparencia, más blindaje por la pública. Esa es la propuesta de Podemos en Andalucía. Una alternativa de cuidado, una alternativa de seguridad, una alternativa de protección. Es justo lo contrario que defiende el Partido Popular, que ha machacado a esta tierra, que lo ha vuelto a hacer con los últimos presupuestos generales del Estado y que desde luego no va a contar con nuestro apoyo. En ese sentido, en el día de hoy, insistir desde Podemos Andalucía, nos sumamos a la convocatoria en Sevilla el próximo 10 de junio en defensa de la sanidad pública. Claro que sí. Y vamos a hacer todo lo posible por reivindicar en la calle y en las instituciones un modelo alternativo al que ha planteado durante demasiados años ya el Gobierno de la señora Díaz y del Partido Socialista en Andalucía. En segundo lugar, bueno, pues la alegría. La alegría moderada. Ganó la solidaridad frente al miedo. Ganó la solidaridad frente al miedo en el caso de los bomberos de ProEMAI. Y nosotros nos alegramos muchísimo, porque es imposible pensar que en pleno siglo XXI, en el 2018, se estén cuestionando principios básicos de la humanidad. Y la solidaridad, el que se pueda considerar delito salvar vidas. Increíble, increíble. Hay una película, bueno, hay varias películas, ¿no? Quizá el cine está recogiendo bastante bien la problemática en la que nos encontramos, especialmente en Europa, con los refugiados, pero también con el turismo. Hay una película que se llama Terra Ferma, que habla precisamente de una isla en el Mediterráneo, una isla muy turística en el Mediterráneo, pero que tanto como llegan turistas, también llegan a sus costas inmigrantes que se juegan la vida. Pues nosotros decimos que precisamente eso no debería estar en cuestión y que los bomberos, al final, se ha hecho justicia con ellos, pero el debate sigue ahí. El debate sigue ahí. Lamentablemente, con los bomberos a sueldo, ahora toca reflexionar la política migratoria y el debate cultural que se ha abierto en nuestra sociedad. En esa misma película hay una escena en la que los pescadores hablan entre ellos sobre si quieren o no quieren inmigrantes porque eso perjudica al turismo. Y hay un pescador que dice, la ley del mar es que no se puede dejar a nadie morir en el mar. También es un poco plantearnos cuál es el cambio de época que estamos viviendo. Nos estamos cuestionando si debemos dejar a personas morir en el Mediterráneo o no. Y ese es el problema cultural de fondo, que las élites europeas están intentando convencernos también en el sur de Europa de que con la crisis alguien tiene que perder y que mejor que pierdan otro. Y si tienen que perder con su vida, que pierdan. Pero que vengan los turistas, que siga la economía, no pasa nada, pero sí pasa. Lo sabemos que pasa. Películas como Terra Ferma, bomberos como los que hemos visto en Sevilla, desde luego escenifican la esperanza. Y con la esperanza vamos a seguir trabajando desde Podemos Andalucía planteando soluciones. ¿Soluciones como qué? Como la modificación de la Directiva Europea de la Vergüenza, que trata con una ambigüedad insultante la definición de tráfico de personas. Una definición tan ambigua que está dando alas a fronte para acusar a las ONG de colaboración con las mafias. Eso es asqueroso. Da vergüenza y, por tanto, desde nosotros llamamos a acabar con esa demagogia institucional y plantear alternativas, porque la vida tiene que estar en el centro. Precisamente, si no, no sé cómo vamos a salir de la crisis. Sin lugar a dudas, no saldremos de la crisis más que devorándonos los unos a los otros, al medio ambiente y todo lo que toque. Por eso, desde Podemos defendemos un giro radical. En ese sentido, en vez de construir nuevas cárceles para extranjeros, lo que toca al Gobierno de Rajoy es reforzar la atención humanitaria. Hay que abrir vías de entrada seguras, hay que abrir la posibilidad de pedir asilo en las oficinas consulares, hay que tratar de poner el ojo en las medidas alternativas al internamiento, que también están en la directiva, pero que otros prefieren mirar hacia otro lado. Combatir las causas, no los efectos de la inmigración. Combatir las causas, ayuda humanitaria, ayuda al desarrollo, entradas de vías seguras. Necesitamos pensarnos a nosotros mismos en qué sociedad queremos vivir. Si en una en la que deja morir a la gente en el Mediterráneo o en otra en la que ponemos en el centro los derechos y la vida. Desde luego, desde Podemos Andalucía lo tenemos claro. Ahora muchos se harán fotos gracias a la sentencia de absolución a los bomberos. Algunos de ellos son los responsables, Partido Popular especialmente, de lo que está pasando en la frontera sur, y nosotros no le vamos a tocar las palmas.